pantallas de Alborada 106.1, porque a esta hora comienza Contrarreloj, un programa donde la verdad no tiene límites, dirigido y producido por Freddy Blanc. Hola amigos, muy buenas tardes, gusto de compartir con ustedes este día bastante calorcito, ya 30 grados la temperatura en nuestra capital regional, ya siendo las 19 horas en un minuto. Hoy en el programa Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites, tenemos un invitado internacional, Roberto Salazar. Él es economista de Ecuador y además es asesor en varias materias con Naciones Unidas y también con el gobierno chino, entre otras habilidades que tiene. Así que, pero le vamos a dar la entrada de inmediato. Roberto, muy buenas tardes, gracias por acompañarme hoy en Contrarreloj. Hola Freddy, ¿cómo estás? Bueno, ahí estamos a las órdenes. Gracias, Roberto. Mira, quería yo, bueno, la invitación te la extendí justamente para que pudiéramos conversar respecto de los hechos que ocurrieron en tu país hace 2 días atrás ya, donde en realidad quedó la escoba, encendió muchas alarmas a nivel latinoamericano y a nivel mundial también. Esto viene a mostrar una serie de cosas y dejan una lección bastante grande, pero la idea es que tú, amigo mío, como ecuatoriano, como sufriente de toda esta calvarie que está viviendo tu país, nos cuentes los hechos, cómo ocurrieron y tu visión al respecto. Bueno, gracias por la oportunidad de comentar. ¿Cómo ocurrieron los temas? Bueno, hay 2 decretos sucesivos en los cuales el presidente Daniel Noboa Asín define primero un estado de excepción y luego un estado de guerra, ¿no? De conflicto armado interno, con el decreto 111, con 5 artículos. El 5º artículo habla sobre el uso de la fuerza en guerra, respetando los derechos humanos. Y obviamente eso obedece a una acción de respuesta, a una acción previa por parte de los grupos de delincuentes organizados que cometen actos de terrorismo, como respuesta al primer decreto, y todo esto viene asociado al Plan Fénix, que era una propuesta de campaña democrática del presidente electo, que estaba cumpliendo con el mandato popular. Entonces, bueno, como ustedes sabrán, el Congreso Nacional del Ecuador votó por unanimidad, todos los diputados de la República, de los distintos partidos de izquierda, centro, derecha, votaron en favor de los decretos del presidente para darle el respaldo, que además está refrendado por un 95% de los habitantes, según lo ha reportado el propio presidente Noboa y los medios de comunicación del país. Ya, cuéntanos un poquito para contextualizar esto. El presidente Noboa asumió el mando hace unos pocos meses. Venía Ecuador saliendo de una crisis bastante seria luego del asesinato del candidato mejor proyectado para asumir la presidencia en Ecuador, y además que es muy joven. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. A ver, Daniel Noboa está en este momento completando el mandato que le correspondía al presidente Guillermo Lasso, quien ejecutó una facultad legal que tiene el país, que es la muerte cruzada, en la cual el presidente renuncia y a la vez básicamente convoca a elecciones tanto presidenciales del Ejecutivo como para los cargos y las curules del Legislativo. Entonces, esta muerte cruzada terminó con la elección de un Congreso variopinto, pero que el gobierno actual, electo también hace poquito, en octubre, que fue la segunda vuelta en Ecuador, ha logrado, digamos, una mayoría que es, digamos, de izquierda y de derecha a la vez, porque en el Congreso votan tanto el correísmo como el socialcristianismo, que son las propuestas tradicionales de los últimos 20 años o 15 más o menos desde
de la izquierda y la derecha respectivamente, ¿no? Los socialcristianos por la derecha, el correísmo por la izquierda, en sus distintas formas. El Partido Social Cristiano existe de los años 50, el correísmo se ha ido reencarnando en distintos partidos desde los últimos años, pero bueno, siempre tienen ellos casi la mitad de la votación y la otra mitad de la votación la tiene la derecha. Es muy parecido a lo que pasa en Chile, ¿no? Que la mitad se tiene siempre y hay un grupo que no es tan decidido que va para un lado y para el otro. Este es un presidente joven que básicamente llega con una propuesta salvadora, es este plan Fénix, frente a la situación que tiene el país, en la cual hay un enemigo común al mundo de la política que va más allá de la ideología, que es todo el tema narco, ¿no? Y obviamente la delincuencia organizada asociada a esto. Mucha gente habla de responsabilidades de uno o de otro lado. En fin, en este momento no es ese el punto de discusión. El hecho es que se ha tomado una decisión que es la que el pueblo respaldó, que es una decisión de acción militar, ¿no? Y obviamente estamos en guerra. Correcto. El presidente, sí, ¿a qué partido representa más o a qué tendencia política, Roberto? El presidente Daniel Noboa Asín es hijo de Álvaro Noboa, que es uno de los herederos de Luis Noboa Naranjo, que es el fundador de la bananera Noboa, que, bueno, tú sabes, Ecuador es el primer exportador mundial de banano por méritos de Luis Noboa Naranjo en los años 50. Entonces, en sus años, el León Febres Cordero, que fue como el primer presidente social cristiano costeño, León Febres Cordero fue llamado por el presidente Jaime Roldós Aguilera como insolente recadero de la oligarquía, porque lo que decía era que él obedecía a los Noboa. Entonces, León Febres Cordero, que fue quien hizo una limpieza total en los años 80 del tema de las guerrillas en Ecuador, en los tiempos en los que en Colombia actuaba el M-19, en Perú actuaba Sendero Luminoso y en Ecuador actuaba Alfaro Vive Carajo. Bueno, Alfaro Vive Carajo, ABC, fue desmantelado por Febres Cordero, que trabajaba con Noboa. Entonces, un poco como que el ADN, que es el partido del presidente Noboa, tiene esos vínculos familiares y empresariales, ¿no? Entonces es un gobierno más de derecha, pero que como es una nueva generación y el presidente es una persona joven, tiene básicamente la misma edad que el presidente Boric en Chile, pero claro, este presidente se ha formado con varios posgrados en el exterior y además es un empresario sólido y además fue diputado también en las anteriores legislaturas. Entonces, una persona con experiencia a pesar de su juventud y no solamente experiencia pública, sino también experiencia privada y también mando empresarial en grupos productivos que hacen que él tenga una visión bastante completa y por eso es que él, en lugar de ser un recadero de la oligarquía, es la oligarquía, es básicamente un heredero que está poniendo en orden las cosas porque es de tal nivel la situación en el país que el país ha elegido a alguien que no está ligado a los grupos empresariales, sino que es el que lidera los grupos empresariales en la nueva generación para que retomen las riendas productivas, económicas, sociales y políticas las distintas regiones del país, sobre todo la costa, que es de donde él viene, porque la costa Pacífico está tomada básicamente por el narco y eso se observa mucho porque ellos han votado en la costa más por la propuesta correísta, cuya propuesta política era de dialogar con los grupos delincuentes y organizaciones criminales, porque esa fue la política que siguieron ellos. Y bueno, la gente en la costa votó por eso, pero en la sierra, en la Amazonía, en cambio la gente votó por combatirles. Y bueno, ahora ya, una vez que estamos en la situación que estamos, ya la costa también se ha plegado al tema del combate porque han encontrado que finalmente existe un liderazgo fuerte y existe un apoyo democrático y social.
Correcto. Cuéntame una cosa, Roberto, porque esto no es algo nuevo. Nosotros hemos visto en nuestros países cómo ha venido esto avanzando, lo que es la instalación de las bandas narcos, sobre todo en la costa del Pacífico de nuestra América Latina, y que Ecuador ha sido un sector de paso de gente indeseable desde Venezuela, desde Colombia, hacia Chile. Y obviamente que en el camino también va quedando huellas del reguero ese. ¿Cuánto tiempo ha demorado Ecuador en llegar a este nivel de cimentación, después de que lo que decías tú, que el presidente que logró limpiar un poco la situación de Ecuador, pero cuánto tiempo demoró en volver a estar asentado y bajo qué gobierno ocurrió la permisividad esa? Porque ustedes tienen el terrorismo y el narco cercano ahí, fronterizo. Claro, hay varios factores allí. El principal problema del Ecuador es que tú tienes a dos países productores de cocaína y productores también de coca, con grupos armados fuertes, como son Colombia y Perú, que de todas maneras todavía hay células de esto, que son los vecinos, ¿no? Recuerda que Ecuador es un país sudamericano que está en la parte norte de Sudamérica, entre Colombia y Perú. Esas son nuestras fronteras, ¿no? Ahora, cuando Perú resuelve sus temas, la gente escapa hacia Bolivia, hacia Chile o hacia Ecuador, incluso de cierta manera, pues también hacia Perú, hacia Brasil. Pero cuando Colombia resuelve los problemas, escapan sobre todo hacia Ecuador, porque Colombia lo había empujado con el Plan Colombia para que Ecuador sea una especie como de yunque, mientras ellos aplicaban un martillo. En su momento el Ecuador aplicó el Plan Ecuador como para poder también tener un yunque, yunque contra yunque, pero cuando Colombia cambia de política y hace, digamos, los acuerdos de paz y desmoviliza, básicamente mucho del personal militar narco se mueve en el desempleo, hacia Ecuador, hacia Chile, hacia, bueno, el resto de países, y súmale a eso también la liberación de presos, recordando el evento de los Marielitos, ¿no es cierto?, de Cuba hacia Miami, pero acá desde Venezuela hacia el resto de América, y tú tienes bandas como el Tren de Aragua, etcétera, que se suman a bandas locales y que además se juntan con bandas también que asumen, digamos, como la parte mayorista del asunto en México, los carteles, ¿no es cierto?, de Sinaloa, etcétera. Y claro, en Ecuador fue como un espacio muy fructífero para que estas bandas se instalen, incluidas también otras mafias como la albanesa, etcétera. Hay muchos reportes de inteligencia y de fiscalía sobre estos temas. La justicia ha tenido mucho que hacer sobre este tema. Recién se lanzó también el caso Metástasis desde la Fiscalía General de la Nación, indicando todos estos datos que estoy yo relatando. Y bueno, todos estos grupos llegaron a Ecuador porque la política socialista del siglo XXI otorgaba ciudadanía universal en Ecuador. Y básicamente Ecuador se llenó de todo tipo de personas, la verdad, ¿no? Y obviamente se quitaron los registros de visas y muchos elementos y mucha gente se ceduló. En esta, digamos, como lujuria política, pensando en el mundo que acá en Chile se le llama comúnmente como Narnia, ¿no es cierto?, en el cual la parte ideológica prima, un mundo mágico, digamos, por sobre el mundo real, productivo, que es el que en el Ecuador es fundamental, porque es un país que está dolarizado. Entonces, el circulante en Ecuador es el dólar, que no se produce ni se imprime en el país, sino que se imprime afuera, y el Ecuador tiene que exportar, tiene que ser competitivo, tiene que ser productivo, tiene que recibir inversión. Y claro, en cierta forma, el socialismo del siglo XXI pensó que
con esta ciudadanía universal podía recibir divisas, inversionistas, pero no le hicieron fieros, como decimos en Ecuador, a los distintos grupos, porque había estos derechos, y la Constitución era muy parecida a la Constitución que acá se rechazó el 17 de septiembre del 2022, ¿no? Entonces, bueno, todos esos factores de un socialismo siglo XXI que estuvo durante 10 años en el poder con este tipo de políticas un poco más idealistas, ¿no es cierto? Como acá le llaman graciosamente en Chile como Narnia. Mientras el país estaba en esas políticas, entonces seguía creciendo la presencia de estas bandas que encontraron la oportunidad. Además, Ecuador tiene buenos puertos y parte de la cuestión ideológica fue eliminar la base de Manta, que era una base que Estados Unidos tenía justamente para controlar el tráfico de drogas. Y bueno, se eliminó eso, entonces el Ecuador perdió durante los 10 años de Revolución Ciudadana los controles migratorios, los controles militares, los controles de todo tipo, y obviamente la situación se fue generando con no tanta muerte, porque obviamente era una invasión pacífica, pero digamos en general el Ecuador tuvo una situación como diríamos, una situación de invasión pacífica sin muertes, que es algo que la revolución socialista exhibe como un logro, y bueno, ahí hay mucha tela que cortar, porque en realidad no es que funcionó la economía endógenamente por estas políticas, sino que efectivamente el Ecuador tuvo muchísimo dinero exógenamente, porque el precio del petróleo subió hasta niveles que incluso llegaron a los $140 por barril, cuando ahora está en 80, y en algún momento cuando la Revolución Ciudadana terminó, fue porque el precio del petróleo llegó a $40, o sea, perdió $100 cada barril. Entonces, ese dinero extra fue el que sostuvo todos estos elementos, porque obviamente si tú tienes dinero que te llega regalado, puedes darte el lujo de estar viviendo en Narnia, porque, digamos, no tienes que producirlo. Pero claro, cuando se acabó ese bono de precio alto de commodities y se terminó el ciclo de los commodities, terminó el ciclo de la revolución y entramos a la realidad. Y la realidad es descarnada porque es un país donde todos los temas son reales, ¿no? Así que bueno, esa es un poquito la situación del país y lastimosamente dos gobiernos posteriores a la Revolución Ciudadana, uno de izquierda que traicionó a Correa, pero que era de izquierda, y uno de derecha que nació en los tiempos de Correa, pero que eran de derecha, han tenido que tratar de resolver estos problemas y finalmente, con el respaldo de la ciudadanía, el gobierno actual está tomando el toro por los cuernos. Correcto. Cuéntanos un poco, por favor, Roberto, de cómo nació esto, porque esto aducen que es una reacción justamente a las medidas que está tomando el presidente Noboa, que reaccionaron los narcotraficantes en las cárceles, que tenían todo un poder desplegado. Cuéntanos eso, por favor, y háblanos también de la cantidad de víctimas, si es que tienes todos los datos por ahí en general, pero quiénes fueron los más afectados, policía, los cuidadores de los reos. Háblanos de eso, por favor. Mira, esa es la parte del morbo, del terrorismo, que generalmente está en los medios de comunicación locales, en las redes y en los internacionales. Yo preferiría no hablar de eso porque es un poco hacerle juego al terrorismo, ¿no? Lo que hay que evitar es caer en ello y más bien seguir los canales oficiales, porque lo oficial está ligado a la ciudadanía, pero en la parte analítica, sí, efectivamente fue un tema muy violento, creo que todos lo hemos visto. No hace falta narrarlo ni recordarlo, creo que está más que justificado y así lo ha mostrado también la reacción desde gobiernos de izquierda como el del presidente Boric, que han ofrecido apoyo a Ecuador, como de derecha, como el de Argentina con Javier Milei y Patricia Bullrich, que también han ofrecido ayuda, ¿no? Entonces, claro, la gravedad del asunto no está en discusión. Lo interesante de todo esto
es que el gobierno de Ecuador está tomando decisiones de enfrentar esto, como mucha gente acá en Chile dice que se debía haber enfrentado los eventos de octubre del año 2019, ¿no? Recuerda que en su principio el presidente Piñera en Chile planteó que había una guerra y que venían gente de afuera. Bueno, parece que ahora la realidad le está dando un poco la razón en esos dichos, porque efectivamente cada vez hay más evidencia de que eso fue así. Sin embargo, la decisión es una cuestión muy personal, ¿no? Que cada uno la toma o no la toma. Y en este caso lo importante es que, a diferencia del gobierno de Lenín Moreno, a diferencia del gobierno de Guillermo Lasso, que no tomaron la decisión con el mismo marco jurídico que existe hasta ahora, pues bueno, este presidente sí ha tomado la decisión y está arriesgándose, porque finalmente los militares lo que dicen es, bueno, si es que hay un presidente que se juega políticamente por la acción a la cual nos envía como comandante en jefe del ejército, como es en las democracias, de manera justificada, bajo una situación de guerra que tiene el respaldo de la ciudadanía, entonces nosotros vamos a ir. Y eso es lo que han hecho los militares y los policías. Entonces ellos están actuando y se está dando algo que mucha gente también está comentando, y es que no solamente que están esperando a reaccionar frente a eventos que genere el terrorismo, sino que están yendo a buscar a los líderes con información de inteligencia en sus casas. Están haciendo un trabajo bastante profundo a eso con inteligencia, dices tú, Roberto. Claro, hay mucho respaldo internacional, ¿no? Tú sabes que obviamente estamos también insertos en una tercera guerra mundial y hay mucha información de vínculos entre muchas bandas y mucha mafia y mucho crimen organizado y también hay vínculos con el tema político, que no es que sean tan profundos, pero que si tú les dejas progresar, finalmente pueden llegar a ser muy complejos, como son, por ejemplo, en países más caribeños, donde tú ves que el mismo Estado secuestra a obispos de la iglesia frente a un mundo que no sabe qué hacer, o donde el mismo Estado secuestra a candidatos a presidente y no se tiene sino por la reacción posterior internacional la liberación de ellos, y están en Estados Unidos muchos de ellos, ¿no? Entonces, claro, frente a tener que reaccionar internacionalmente, la comunidad internacional está más bien apoyando en los temas nacionales, y así también lo ha manifestado el presidente, ¿no? Él agradece mucho el apoyo de información y de tecnologías, etcétera, que tiene Estados Unidos, y de hecho las mismas bandas en sus comunicados en los que piden paz y piden tregua, porque obviamente han visto la acción decidida del ejército y de las fuerzas del orden, ellos piden tregua y piden paz en su estilo, ¿no? Con malas palabras, con garabatos, como se dice acá en Chile, pero finalmente están, como hacen los analistas militares colombianos y otros que han estado publicando notas, obviamente están sabiendo que hay una acción decidida, y además tienen ya, digamos, frente a alguien que les ha salido a hacer frente, no solamente de manera reactiva, sino proactiva, con inteligencia, como tú bien dices, con un trabajo profundo, porque además no solamente es un tema político y militar, sino también hay un tema económico y social de fondo, porque obviamente el Ecuador, como país dolarizado, necesita inversiones, necesita que funcione su infraestructura, necesita que los puertos no estén tomados por exportaciones de cocaína o de o narcóticos, sino que puedan salir los barcos con banana, con frutas, con cacao, con café, con petróleo, con cobre, con todas las riquezas que tiene el Ecuador, y obviamente y recibir también capitales, ahora sí, de buen origen, para poder invertir en infraestructura, porque el Ecuador es un país muy rico,
pero que obviamente necesitaba un ordenamiento político posterior al que se logró en el socialismo con el dinero del petróleo. Entonces ahora el Ecuador está batallando porque va a haber un boom de dinero con la minería. Ecuador tiene, conforme a varias fuentes, más reservas de cobre que Chile. Entonces el Ecuador tiene posibilidades de poner ese valor en movimiento para que efectivamente se hagan realidad esos derechos que entrega la Constitución, pero también necesita por la dolarización que eso se haga no por medio del Estado, sino por la responsabilidad del sector privado. Y entonces esto es un modelo en el cual el presidente, como empresario que es, está poniendo en orden las cosas para que funcione a posteriori la economía. Y eso es lo que se ve en su programa de gobierno. Entonces, claro, obviamente que se esperaba una situación de conflicto, pero la reacción que tuvieron estas bandas organizadas se parece mucho a la que tuvo en México los grupos cuando capturaron a los chapitos, ¿no es cierto?, a los hijos del Chapo Guzmán, y que fue, digamos, tan violenta como la de Ecuador. Lo que pasa es que, claro, en México la política del actual presidente, posterior a los anteriores, es una de abrazos y no balazos, como dice Andrés Manuel López Obrador. En el caso de Ecuador, la gente está harta de estas tibiezas y de los abrazos y no balazos, que finalmente todo mundo sabe ahora que por las fotos que han salido en piscinas de asambleístas ligados a la gente de los abrazos, ¿no es cierto?, que llegan a ser dados en piscinas, en las que están narcos y legisladores y jueces, etcétera. Obviamente la gente espera que el Ejecutivo ponga el orden, porque finalmente la Fiscalía está actuando, la policía está actuando, y se ha visto que el presidente incluso ha llegado a plantear un tema en el cual él menciona que los jueces que actúen liberando a delincuentes y a terroristas también serán considerados objetivos militares. Correcto, van a quedar ahí. Roberto, nos queda un minuto de programa. Un comentario respecto a tu visión respecto, bueno, Ecuador estaba mucho más avanzado todo esto, pero ¿cómo ves la realidad acá en Chile respecto de que se pudiera producir una situación similar? Mira, si las cosas son como están siendo en Ecuador y termina de darse de la forma que se están dando, había dos escenarios en Ecuador, el A y el B. El A era de una guerra como la que se está dando, y la otra era una guerra como la que de cierta forma se estaba dando en los gobiernos anteriores. El escenario cambió, y entonces estamos en A, y hay un A1 y un A2, ¿no? El A1 es una guerra abierta, pero rápida y efectiva, que parecería que es el que todos los analistas están coincidiendo, ¿sí? Y una A2, que sería una guerra larga y compleja, que también es probable. Ya, si es que es el escenario de una guerra larga y compleja, creo que aquí en Chile habría que esperar unos 4 años, básicamente, para tener una metástasis, como se le ha llamado al caso de Ecuador, ¿no? Hay mucha gente que habla de que acá en Chile ya está el cáncer instalado en la justicia, etcétera. Todos los días vemos noticias de ese sentido. Entonces sería como en el escenario A2 de Ecuador, acá serían como 4 años, pero si es el A1, probablemente sea cuestión de 1 a 2 años. Y digamos, lo que permite evidenciar aquello es la acción que están tomando los políticos de izquierda, de centro y de derecha, los medios y todo el mundo en Chile, pensando que esto puede ser un efecto de contagio más rápido de lo que se pensaría dentro de 1 año o 2, porque así es como también fue en el Ecuador, cuando Colombia hizo los acuerdos de paz y desmovilizó. Entonces finalmente Ecuador fue el espacio donde quienes ya se habían venido instalando desde antes empezaron a operar
con más fuerza, ¿no? Entonces acá también en Chile ya hay una instalación, eso es un tema que ya se ha conversado. Claro, Tú recordarás que hace algunos tiempos acá no se hablaba para nada en los medios sobre el tema narco, ahora ya hay autoridades que incluso arman plataformas políticas, como el alcalde Carter, ¿no es cierto?, de la Florida, sobre el tema narco y la demolición de las casas narco, etcétera. Entonces acá ya sabemos que hay una instalación y obviamente esos son preparativos como para una llegada posterior de obviamente los carteles que entran a operar en los puertos, ¿no? Ahí quien tiene la voz cantante generalmente es la Presidencia de la República, porque es quien comanda a la Marina, a la aviación, al Ejército y también a Carabineros, como es en el caso de Ecuador, ¿no? En Ecuador obviamente en este momento hay una expulsión y bueno, si tú piensas en el tema del narco como una industria multinacional, entonces ellos van a ir donde tengan menos costos de transacción y donde tengan más facilidades para operar, ¿no? Y el caso de Chile, si es que no se fortalecen las políticas, si es que no se llega a un acuerdo, no de cheese and wine, ¿no es cierto?, sino real, verdadero y serio, bueno, posiblemente si no lo hacen los políticos que están electos ahora, en las elecciones del próximo año, en las municipales, probablemente este sea el tema central de campaña, y para la presidencial, que ya fue en las anteriores elecciones, ¿te acuerdas del tema de Chilezuela, en la elección entre Guillier y Piñera, y luego entre Boric y Kast? Fue también el tema de seguridad, ¿no es cierto?, el tema de la zanja en Colchane, etcétera. Bueno, ahora va a ser mucho más porque el caso de Ecuador está tan cerca que todo mundo se la huele de que esto es cuestión que va a caer en el próximo periodo de gobierno, sin duda. Claro, en ese caso ahí tendríamos que estar bastante atentos a los hechos que están ocurriendo con ese tipo de situaciones, el establecimiento de las bandas narcos. Roberto Salazar, economista y analista ecuatoriano, muchas gracias por acompañarme hoy en Contrarreloj en Radio Alborada. Un gusto, Freddy, saludos a la audiencia, bendiciones y cariños. Igualmente, un abrazo, gracias. Y nosotros, estimados auditores, nos vamos unos minutos a la pausa comercial y retornamos en Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites. Y ya de regreso en Contrarreloj a través de Radio Alborada. Vamos a analizar, a conversar algunas de las noticias que están vigentes en la prensa nacional. Consejo de Defensa del Estado, dice, se querella contra la exalcaldesa Katy Barriga y 6 funcionarios más de Maipú por fraude al fisco. Perjuicio superaría los 30.000 millones. Según el organismo, los querellados habrían participado en actuaciones ilícitas referidas a la gestión desleal del patrimonio municipal y o de falsedades, ocasionando con ello un enorme perjuicio económico. El Consejo de Defensa presentó este jueves una querella criminal en contra de ella y de los funcionarios Ana María Cortés, Luis Japaz, Andrea Díaz, Bastián Báez, María Palma y Andrea Monsalve. Me parece muy bien, estimados auditores, que el Consejo de Defensa del Estado actúe en estos casos, pero no solo en este caso, quedemos claros con la cuestión. A mí me llama la atención que el Consejo de Defensa del Estado reaccione en algunos casos como estos y en otros casos similares no se pronuncie y no tenga nada. Espero que no haya sesgos al respecto, porque si no, la cuestión definitivamente habremos perdido todo el poder de la institucionalidad en nuestro país. Alianza de Gobierno, dice, anuncia lista única para las próximas elecciones. Hemos decidido reforzar la unidad y la coordinación de nuestras fuerzas políticas, con mínimos comunes que nos permitan proyectar el apoyo al gobierno del presidente Boric, sostuvo el diputado Tomás Hirsch. En la antesala del cónclave oficialista en Cerro Castillo,
Los 10 partidos que conforman la alianza de gobierno se reunieron en la casa del diputado Hirsch, de Acción Humanista, en una jornada de trabajo para analizar los próximos desafíos como la reforma al sistema de pensiones, la agenda de seguridad y las próximas elecciones. Bueno, seguimos ahí con los temas de las conversas entre los distintos partidos políticos para poder hacer sus listas en las elecciones que vienen. Vamos a ver, pues si es que la democracia cristiana sigue sumada a los partidos de gobierno, al Partido Comunista, al Partido Socialista, al PPD, y llevando a su gente también a votar con eso. En el caso Arista Lencería y Democracia Viva, todos los detenidos y formalizados por el caso Convenios. La lista de involucrados llega a 17 personas que estarían vinculados en convenios con distintas fundaciones a lo largo del país. Este jueves 11, 3 nuevas formalizaciones se llevaron a cabo en el marco del caso Convenios, caso Lencería protagonizado por Camila Polisi. Tamara Vidal, Eduardo Quesada y Matías Godoy fueron formalizados por delito de fraude al fisco y estafa. Se les acusa por participar junto a Polisi del convenio que la fundación obtuvo con el gobierno regional por 250 millones de pesos. Desde el Juzgado de Garantía de Concepción se decretaron las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional para Vidal, mientras que Quesada y Godoy quedaron con firma semanal y arraigo nacional. En otro caso, Paz Fuica, concejala de Antofagasta, fue detenida este miércoles por la Policía de Investigaciones por su participación en la Arista Democracia Viva. Fuica, hasta el sábado pasado, militaba en Revolución Democrática, pero fue suspendida por su presunta participación en la suscripción de los convenios. Este nuevo caso se suma a la lista de detenciones por ese caso que hasta ahora lleva 14 detenidos con el reciente arresto. Daniel Andrade, Carlos Contreras, dice previo a la detención de la concejala, quienes se enfrentaron a la justicia fueron los mencionados ya. Andrade, recordemos que era el representante de Democracia Viva y expareja de la diputada Kalina Pérez. Por otro lado, Contreras se desempeñaba como seremi de vivienda en la región de Antofagasta. No terminan los temas, pues, estimados auditores. Investigan homicidio en Lo Prado, víctima recibió impacto de bala en la cabeza. Testigos dieron cuenta que un sujeto salió corriendo de un inmueble en dirección desconocida luego de que se escuchó un disparo. Y por su parte, en el caso del general Yáñez, Toa y él sostienen una reunión privada de La Moneda en medio de polémica por formalización. Al Palacio de La Moneda arribó el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, la tarde de este jueves para reunirse en privado con la ministra del Interior, Carolina Toa. El encuentro es el primero que se produce entre ambas autoridades, luego de haber detonado la polémica por la audiencia de formalización a la que fue citado el titular de Carabineros el próximo 7 de mayo. Conocedores de la reunión indican que la instancia es de orden rutinaria en términos de abordar la agenda de seguridad, pero que la trama judicial del general Yáñez fue tema inminente de la conversación. Tras el bilateral, el general director participó en una reunión ampliada con más generales para tratar el control de las fronteras. Hacía tiempo, en todo caso, que el general Yáñez no concurría a La Moneda, eso hay que aclararlo también. Para terminar su agenda en la sede de gobierno, el efectivo se retiró sin vertir declaraciones. Desde la institución revelan que el general director ya había entregado declaraciones a la prensa este jueves. Bueno, recordemos que la Corte rechazó la inhabilidad del fiscal Armendáriz al respecto también en este caso. Recordemos que junto con la formalización que pidió el fiscal Armendáriz y la fiscal Chong al general Yáñez, el general Yáñez paralelamente pidió la inhabilidad de los dos fiscales por sesgo político, por señales de odio hacia la institución y sus funcionarios. La Corte ya desestimó la inhabilitación del fiscal Armendáriz. Vamos a ver qué pasa con la fiscal Chong. En otros temas, el apoyo de la UDI, dice, y riesgos de repostularse. Análisis al complicado presente de la alcaldesa Peñalosa en Las Condes. Una serie de flancos ha debido enfrentar en los últimos meses la administración de la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa, algunos de los cuales han derivado en medidas internas y otros incluso en investigaciones por parte de otros organismos. A los cuestionamientos por la compra de un CEFAM y el pago de horas extras millonarias, multimillonarias a los funcionarios, se han sumado presuntas irregularidades del jefe de compras del municipio y la renuncia de la gerenta general del Teatro Las Condes por pagos de sobresueldos, entre otros episodios. Situaciones que han sido foco de atención en la oposición, sector que aspira a mantener la comuna en las próximas municipales.
pero donde reconocen que este tipo de situaciones podrían complicar una posible repostulación de Peñalosa e incluso poner en riesgo sus opciones frente a la comuna. Esto pese a que la jefa comunal ha sido activa en tomar medidas y enfrentar cada uno de los casos. Bueno, acá la UDI tiene que medir eficientemente las consecuencias de los actos que hacen acá. Si la alcaldesa tiene responsabilidad de mando también, como están acusando al general Yáñez, ¿cierto? Y que no están acusando al señor Montes, entonces las cosas como que se empiezan a confundir. En otro caso, fíjese, bastante curioso, bastante curioso esto. La Fiscalía formalizará asesora de exministra Urrejola por filtración de audio desde Cancillería. Se trata de Lorena Díaz y se fijó la audiencia para el próximo 12 de febrero a las 11 horas. La Fiscalía Metropolitana Oriente formalizará a la periodista y ex asesora de la ex ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, Lorena Díaz. Por ello, la sede del Ministerio Público al sector oriente de la capital solicitó iniciar un trámite procesal por los delitos contra la vida y la privacidad de las conversaciones. De esta forma, se resolvió fijar audiencia de formalización para el próximo 12 de febrero a las 11 horas. Fue en enero del 2023 que se dio a conocer la filtración de un audio que involucra a personeros del Ministerio de Relaciones Exteriores, incluyendo Urrejola, donde se refieren en duros términos al embajador de Argentina en Chile, Rafael Bielsa. Esto en medio del desarrollo de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que mantiene precisamente al presidente Gabriel Boric en Buenos Aires. En la reunión participó además el secretario general de Política Exterior, Alex Betzig, el director de Planificación Estratégica, Andrés Villar, la jefa de gabinete de la ministra, Carola Muñoz, y su directora de prensa, Lorena Díaz. Esta última presentó su renuncia tras la filtración del audio, la que fue aceptada. En lo personal, estimados auditores, yo creo que veo como una muy mala señal esto que hace la Fiscalía. Porque ocurre que todos los que estaban ahí son funcionarios públicos y los hechos no revestían ninguna circunstancia especial en ninguna. Yo tampoco estoy de acuerdo en que podemos andar divulgando las conversaciones que tenemos en ninguna parte, pero ellos se deben a los ciudadanos y la transparencia de la cosa también es parte de este juego. Yo creo que esto es un acto inhibitorio ¿ya? Del Ministerio Público para que no se vuelvan a repetir. O sea, definitivamente todo lo que ocurra ahí de ahora en adelante va a tener que ser en calidad de secreto y eso no tiene ningún sentido. Reitero, ellos son funcionarios públicos y se deben exclusivamente a la gente que debe recibir los servicios de ellos. No puede haber secretismo de ese tipo de cosas porque recordemos que fue bastante ridículo también el asunto en la forma en que la ministra se refirió al embajador argentino. Bueno, vamos a tomarnos unos minutos, estimados auditores, para ir al mensaje de valores y de realidades en lo nacional. En esta oportunidad el título es Impunidad y Corrupción. Impunidad y corrupción. Vamos con el tema. La impunidad se define como la inexistencia de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones a disposiciones vigentes, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento, etc. Es un fenómeno social que impacta tanto la construcción del Estado de Derecho de América Latina como la calidad de las democracias latinoamericanas. La impunidad genera la imposibilidad de ser sancionado. Es común en algunos países en los que se carece de un sistema político limpio y que repercute en un sistema judicial corrupto y débil. En lo explícito, la impunidad es la ausencia de sanción frente a una acción ilegal. Por su parte, el término corrupción indica el mal uso por parte de un funcionario de su autoridad y los derechos que se le confían. La corrupción también se llama soborno de funcionarios, el cual es típico de los estados de la mafia. Un signo característico es un conflicto entre las acciones de una persona elegida y los intereses de la sociedad. Muchos tipos de corrupción son similares al fraude cometido por un funcionario y pertenecen a la categoría de crímenes contra el poder estatal. El principal incentivo para la corrupción es la posibilidad de obtener beneficios económicos asociados con el uso del poder. Y el principal elemento disuasorio es el riesgo de exposición y castigo.
Según estudios macroeconómicos y políticos, la corrupción causa daños significativos e impide el crecimiento económico y el desarrollo en interés de la sociedad en general. Además, a nivel microeconómico se evidencia que en general mayores niveles de corrupción disminuyen las inversiones en infraestructuras realizadas mediante colaboraciones público-privadas en países en desarrollo. Las sociedades corruptas no pueden apoyar a sus ciudadanos, dice Stuart Gilman, jefe de la Dependencia de Lucha contra la Corrupción de las Naciones Unidas. Privan a sus hijos no solo de la comida, sino también de la educación y la atención sanitaria. En muchos países, y principalmente en los países del primer mundo, los actos de corrupción o corruptos son castigados por la ley. No así en los de tercer mundo. A nivel internacional existe la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es un tratado multilateral de la Organización de las Naciones Unidas con el fin de prevenir y combatir la corrupción política, y fue adoptada el 31 de octubre del 2003 por la Asamblea General con la resolución 58-4, con fecha de agosto del año 2018, había 186 países ratificantes. Stephen Morris, un profesor de política, escribió que la corrupción política es el uso ilegítimo del poder público para beneficiar un interés privado. Otro definió la corrupción como la acción de proporcionar secretamente un bien o un servicio a un tercero para influir en determinadas acciones que benefician al corrupto, a un tercero o a ambos, en los que el agente corrupto tiene autoridad. El economista del Banco Mundial, Daniel Kaufman, amplió el concepto para incluir la corrupción legal, en la que se abusa del poder dentro de los límites de la ley, ya que los que tienen poder suelen tener la capacidad de crear leyes para su protección. El efecto de la corrupción en las infraestructuras es aumentar los costos y el tiempo de construcción, disminuir la calidad y reducir el beneficio. La corrupción es un fenómeno complejo y puede darse a diferentes escalas. Va desde pequeños favores entre un número reducido de personas, llamada corrupción menor, a la corrupción que afecta al gobierno a gran escala, llamada gran corrupción. Y la corrupción que es tan frecuente que forma parte de la estructura cotidiana de la sociedad, incluida la corrupción como uno de los síntomas del crimen organizado, llamada corrupción sistémica. Esta última, la corrupción sistémica o endémica, es la corrupción que se debe principalmente a las debilidades de una organización o proceso. Puede contrastarse con los funcionarios o agentes individuales que actúan de forma corrupta dentro del sistema. Vamos con un pequeño análisis. La verdad es que las acciones de los seres vivos en general están sometidos a distintos controles naturales, entre ellos la consecuencia de sus actos. En el caso de los animales hablamos del instinto, pero en el caso de los hombres hablamos de las sanciones que la sociedad ha determinado a través de leyes para determinadas acciones, las denominadas ilegales. Dichas acciones las toma el denominado Poder Judicial, uno de los tres poderes del Estado, independiente, autónomo, a través de quien debe investigar y sancionar, como lo es el Ministerio Público con jueces y fiscales. Decíamos que en lo explícito la impunidad es la ausencia de sanción frente a una acción ilegal. Pregunta: ¿qué pasa entonces si yo sé que tengo contactos en determinados poderes, como el Ministerio Público y las Cortes de Apelaciones y Suprema, en las cuales tengo casi garantizado que sobre mis actos no habrá consecuencias? Pues bien, quedo liberado del control natural de las mismas, que es el miedo, y se incentivará la escalada en el sentido de ir estirando cada vez más el elástico, es decir, un delito cada vez mayor. Cuando un tribunal deja sin sanción hechos evidentes o en otro caso sanciona con penas más graves una falta menor a otra, es indicador de que ese tribunal está cayendo en actos de corrupción, ello de mano de la impunidad. En nuestro país estamos habituados, se ha normalizado, como acostumbran llamarle ahora, a ver casos resueltos y cuya sentencia, si es que la hay, no tiene relación con el sentido común. Por ejemplo, que un ladrón de un celular recibe una sanción más alta que la de un homicida. Dirán que son las leyes, pero no. La investigación del fiscal será vital y la visión del juez será lo que al final decidirá el destino del delincuente. Dependerá de la intención de ambos, de su calidad profesional y principalmente de su calidad humana.
La ideología es el peor freno a lo correcto. Instalada la corrupción en el único poder que inhibe e impide la impunidad, la corrupción no tiene freno y los ciudadanos siguen pagando las consecuencias. En mi opinión, la impunidad es el origen de la corrupción y se da porque quienes deben ponerle freno gozan desde ya de una impunidad anticipada. Chile es un buen ejemplo. Soy Freddy Blanc, consejero nacional del Partido Republicano. Hasta ahí el comentario, estimados auditores. Nos quedan algunos minutos todavía para analizar esto, pero realmente yo creo que hay cosas que están tocando fondo en nuestro país. Nosotros vemos tantos casos donde las decisiones, los procedimientos toman rumbos tan distintos unos de otros cuando en realidad son tan similares. Por último, similares en el concepto de que es incorrecto lo que está ocurriendo. Sea una cosa o sea otra, es incorrecta. Y ambas merecen sanción. Todas las cosas incorrectas merecen sanción. Pero hoy día vemos cómo transitan por periodos interminables los procesos y no llegan a nada. Absolutamente nada. Y aquellos funcionarios públicos del Ministerio Público que han sido de una u otra manera cuestionados o han sido evidentemente juzgados por sus acciones incorrectas, también caen en lo mismo. No sabemos nunca qué es lo que pasa, pero no es común escuchar sanciones que tengan nuestros juristas en este caso, nuestros fiscales, nada. Ellos pueden equivocarse 20 veces, el juez se puede equivocar 20 veces cuando dice que una persona no es un peligro para la sociedad, pero ocurre que al otro día esa misma persona que no la consideró un peligro, el señor juez, ahí está, con otra víctima más. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Yo realmente no entiendo esto. ¿Cómo puede un tipo que tiene 10, 20, 30 detenciones por parte de las policías, venga un juez y diga que no es un peligro para la sociedad? ¿Qué está esperando, señor juez? ¿Qué es lo que necesita usted para hacer las cosas como corresponde? Si acá no se trata de que las cárceles estén llenas, que no caben más. Se acostarán uno arriba de otro, pues señor. Si ese problema no es suyo, el problema es del delincuente. Anda un meme por ahí que dice que un señor dice, si viene alguien a mi casa, yo le meto 3 balazos y lo mato. Y vienen estos buenistas y le dicen, pero ¿cómo? ¿Usted valora más sus cosas materiales que la vida humana? Y la otra persona le responde, no, el otro valora más mis cosas que su propia vida, que coseche lo que siembra. Ahí está. Estimados auditores, nos despedimos, nos veríamos mañana en el programa Hora Clave a las 8 de la mañana. Gracias por acompañarme hoy en el programa Contrarreloj, donde la verdad no tiene límites. Esto fue Contrarreloj,